por el dominio incluían ahora aterrorizar a los campesinos, prender fuego a graneros y secuestrar a las mozas de las aldeas. Por lo que Viana sabía, Harak había sido muy claro al respecto. Su gente debía respetar a sus nuevos vasallos, porque ahora estaban bajo su responsabilidad y porque eran parte de su patrimonio. Pero en algunos señoríos, como el que ahora poseía Holdar, aquella norma no se seguía a rajatabla. Viana hervía de ira. Nunca se había ocupado de las condiciones de los campesinos, aunque sabía que muchos de ellos vivían en la pobreza y pasaban hambre cuando la cosecha era mala. Pero su padre jamás había abusado de ellos, ni sembrado el terror en las aldeas de aquella manera. Sin embargo, no se atrevió a enfrentarse a su esposo, ni a hacérselo notar, hasta que se le presentó una ocasión que no fue capaz de desaprovechar. Sucedió a finales de verano, cuando apenas faltaban un par de meses para el supuesto alumbramiento del hijo de Holdar y Viana. Ella apenas salía de su alcoba por aquellos días, pero esa tarde cayó una gran tormenta, tan intensa que los hombres de Holdar no salieron del castillo. Aquella era una peculiaridad de los bárbaros. No temían las inclemencias del tiempo y podían cabalgar con nieve, viento, calor extremo o un frío glacial, pero la lluvia los molestaba de sobremanera. Naturalmente, no habrían dejado de pelear en una batalla solo porque los hubiese sorprendido un aguacero inoportuno. Pero en aquellos días no tenían gran cosa que hacer y hasta empezaban a aburrirse de mortificar a los campesinos. De modo que decidieron organizar un gran festín en el castillo, como los de los primeros tiempos de la conquista. Holdar exigió que, por muy avanzado que estuviese el estado de buena esperanza de su esposa, su obligación era supervisar el banquete, de modo que Viana, con un gran suspiro, bajó a las cocinas para asegurarse de que todo marchaba bien. Al principio no hubo grandes problemas. De tanto fingir que estaba fatigada por el embarazo, casi se había acostumbrado a estar siempre sentada, por lo que se dejó caer sobre un taburete junto a la mesa, como si portara una pesada carga, y empezó a dirigir los preparativos desde allí. Apenas unos meses antes, no habría tenido idea de cuánto tiempo debía permanecer el asado al fuego, o de cómo de crujiente tenía que ser el pan, o de la cantidad de hortalizas que era necesario trocear para la sopa. Pero había pasado tantas horas en las cocinas, charlando con Dorea y el resto de las sirvientas, que había terminado por desarrollar un gran interés por todo lo que allí se hacía. Aquella noche habían preparado un cerdo asado. Lo habían cocinado relleno y con una guarnición de manzanas que despedían un delicioso olor dulzón. Era el plato favorito de Holdar. Estaba terminando de dorarse en el horno cuando uno de los guardias entró por la puerta que daba al patio. Tras él iba una mujer harapienta rodeada de niños. Viana contó hasta 6. El más pequeño de ellos era un bebé de pecho. Estaban empapados y tiritaban de frío. Han venido por las obras, dijo el guardia con brusquedad. Dales algo de sopa y que se vayan. Una de las costumbres de los nobles de Nortia consistía en compartir algo de su comida con los campesinos más pobres de su dominio. Solía hacerse, sobre todo, en las grandes celebraciones, porque siempre sobraba mucho para repartir, y normalmente era la dama del castillo la que se encargaba de ello. Viana lo había hecho cuando vivía con su padre, pero Holdar no veía con buenos ojos aquella práctica. No era ningún secreto que los bárbaros despreciaban a los mendigos y a todo aquel que no podía ganarse el pan por sí mismo. Con el tiempo, Holdar había permitido que Viana abriese las puertas de Torrespino a los menesterosos, con la condición de que se les diera solo alimentos básicos, algunos mendrugos de pan, algo de queso,
quizá un plato de sopa clara, pero nada de carne, que estaba reservada a los hombres de verdad, a los guerreros. La carne alimentaba no solo sus poderosos cuerpos, sino también su ferocidad en la batalla. No valía la pena desperdiciarla en seres débiles que no iban a luchar. Viana suspiró. Ordenó que se le situara cerca del fuego y se le sirviera sopa a todos. Después, se sentó a la mesa con ellos, porque el aspecto desamparado de la mujer la había conmovido profundamente. ¿Son todos tuyos?, le preguntó, refiriéndose a los niños. No, mi señora. Soy solo madre de 4 de ellos. Los otros 2 son mis sobrinos. Perdieron a sus padres el último invierno. Viana pensó que había sido muy generoso por su parte acogerlos, a pesar de que era evidente que apenas podía alimentar a sus propios retoños. ¿No tienes marido?, quiso saber. La mujer miró a su alrededor antes de decir en voz baja: No, mi señora. Murió en el último asalto a la aldea. ¿Asalto? ¿Quién nos atacó?, preguntó Viana, aunque ya lo sospechaba. Ella se puso a temblar de miedo y no se atrevió a contestar. La aldea más grande del dominio se llamaba Campo Espino y, al ser también la más cercana al castillo de Holdar, había sido la más atormentada por sus guerreros. Fueron los hombres de mi esposo, ¿verdad? La mujer permaneció en silencio y con la cabeza baja, temerosa de que fueran a castigarla si acusaba a las huestes de Holdar. Aferró con fuerza a su bebé y atrajo hacia sí las 2 cabecitas infantiles que encontró más cerca, quizá temiendo que alguien fuera a hacerles daño. No hizo falta que respondiera. Viana entendió muy bien que su marido era el responsable de la desgracia de aquella gente. Sintió que la ira estallaba en su interior y no pudo evitar comparar el asado que acababan de sacar del horno con las tristes escudillas de sopa aguada que estaban cenando aquella familia. Alda, llamó a la cocinera, corta una de las patas traseras para repartir entre nuestros invitados. ¿Nuestros invitados?, repitió ella sin comprender. Oh, dijo finalmente al ver que su ama se refería a los mendigos. Ah, añadió cuando empezó a vislumbrar las consecuencias de aquella orden. Señora, ¿estáis segura? Hazlo, insistió Viana. Estaba tan furiosa que no le importó lo que diría Holdar al ver su cerdo mutilado. De hecho, una parte de ella deseaba fastidiarle la cena. Si Dorea hubiese estado presente, sin duda le habría sacado aquella idea de la cabeza. Pero había ido al patio para llenar 2 cubos de agua del pozo y no tuvo ocasión de intervenir. Aún dudando, Alda y otra de las cocineras cortaron una de las patas traseras del cerdo y lo sirvieron a la hambrienta familia, que contempló el jamón como si una de las hadas del gran bosque lo hubiese hecho aparecer allí por arte de magia. Adelante, los animó Viana. Comed. La madre dudó, intuyendo que su anfitriona se metería en problemas por aquel gesto, pero no podía seguir ignorando el hambre de sus pequeños por más tiempo, de modo que le dio las gracias efusivamente y empezó a repartir la carne entre los niños. ¿Qué hacemos con el asado, señora?, se atrevió a preguntar Alda. Servidlo en el salón. ¿Así como está? Así como está. Las cocineras lo consultaron entre ellas en voz baja, pero fue finalmente Alda quien se armó de coraje y tomó la fuente de la cena. Transcurrieron unos angustiosos instantes, durante los cuales la cocina permaneció en silencio, a excepción del crepitar del fuego y el ruido que hacían los niños al masticar. Y entonces
se oyó un rugido procedente del salón y algo que caía al suelo con un estrépito metálico y un grito. Viana temió que Holdar hubiese hecho daño a Alda y empezaba a arrepentirse de su pequeño acto de rebeldía cuando su marido irrumpió en la estancia arrastrando a la cocinera del brazo. Estaba loco de ira. Su rostro parecía tan rojo como su barba y movía los ojos en todas direcciones en busca de un culpable. Vio entonces a la familia de campesinos que se encogían de miedo en un rincón. El hueso del jamón era lo único que quedaba de su cena, pero para Holdar fue suficiente. Con un aullido de rabia, se abalanzó hacia ellos y se topó con Viana, que se erguía ante él, serena y desafiante. «No, esposo», afirmó. «Yo les di la pata del cerdo para que cenaran». Esperaba que él se enfureciera y le preguntara a voz en grito el motivo de semejante atrevimiento. Pero Holdar era un hombre de pocas palabras. Cruzó la cara de su esposa con un sonoro bofetón que la arrojó contra la mesa, cuyo canto se le clavó profundamente en las costillas. A Viana jamás le habían puesto la mano encima, y mucho menos con semejante brutalidad. Se quedó sin aliento y tardó unos instantes en comprender lo que estaba pasando. Pero cuando resbaló hasta el suelo y un hilo de sangre empezó a brotar de su labio partido, todo el dolor estalló de pronto en su cuerpo con tanta fuerza que ni siquiera fue capaz de gritar. Jadeó y logró exhalar un gemido aterrorizado. «¡Mi señora!». Las criadas se abalanzaron hacia ella, y fue la más joven quien se arrodilló primero a su lado. Antes de que Viana pudiera detenerla, la chica tentó su enorme barriga para asegurarse de que el bebé estaba bien. Una expresión de desconcierto asomó a su rostro cuando su mano se hundió en el blando relleno que simulaba el embarazo de su ama. Al ver la mirada horrorizada de Viana, trató de disimular su reacción, pero era demasiado tarde. Tal y como Drea había dicho, y a pesar de que a menudo mostrara la bestialidad de un enorme oso de las cavernas, Holdar no era, ni mucho menos, estúpido. Entendió enseguida que pasaba algo raro entre las dos mujeres y, sin que Viana pudiera evitarlo, apartó a la sirvienta de un empujón, se inclinó junto a su esposa y palpó su vientre con su gran manaza. Viana ahogó un grito al sentir que la otra mano del bárbaro rebuscaba bajo sus faldas hasta extraer el relleno que había hecho pasar por un falso bebé. La joven comprendió que todo había terminado cuando un relámpago de ira cruzó el rostro de su marido. Pero entonces se oyó una exclamación consternada. Doré acababa de regresar del patio y, alarmada por lo sucedido, había dejado caer el balde con el agua, que rodó por el suelo, derramando su contenido. Aprovechando aquella distracción, Viana agarró el atizador de fuego y asestó con él un formidable golpe a Holdar en la cabeza. No fue un gesto consciente, sino una reacción instintiva, algo que hizo sin pensar. Imprimió en aquella agresión toda la fuerza de su miedo y su desesperación, porque intuía que, si no reaccionaba, no vería un nuevo amanecer. Naturalmente, aquello no bastó para que Holdar perdiera el sentido, pero aún así lo tomó por sorpresa y lo hizo retroceder. Sin embargo, quiso la mala suerte que el bárbaro tropezara con el cubo que Dorea había dejado caer. Resbaló, cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra la repisa de piedra del horno. Se oyó un desagradable crack y el bárbaro se desplomó en el suelo. Bajo su nuca se formó rápidamente un charco de sangre. Viana se incorporó a duras penas, aterrorizada. ¿Qué está pasando?», logró balbucir, como si acabara de despertar de un sueño.
Mi señora, habéis matado a vuestro esposo. Casi chilló Alda, pero Dorea le tapó rápidamente la boca con la mano. ¡Silencio! Dejadme pensar. Mientras Dorea se inclinaba junto al enorme bárbaro para asegurarse de que, en efecto, estaba muerto, y bien muerto, Viana no podía apartar la mirada de su cuerpo inerte. No había tenido intención de matarlo, ¿o sí? Lo cierto era que en sus momentos más amargos había fantaseado con aquella posibilidad, pero siempre llegaba a la conclusión de que le resultaría imposible, por lo que nunca lo había considerado en serio. Y ahora, Holdar estaba muerto. Niña, debéis marcharos sin demora, dijo entonces Dorea, incorporándose trabajosamente. Id a las caballerizas, ensillad un caballo y escapad lejos del castillo. A Viana le daba vueltas la cabeza. Pero, ¿cómo? Me descubrirán los guardias. ¿Y a dónde iré? No puedo dejarte aquí. Su nodriza sacudió la cabeza. Está lloviendo a cántaros, mi señora. No hay ningún guardia en su puesto porque se han refugiado todos bajo el cobertizo. Y, además, han dejado abierto el portón para que no se inunde el patio. Si huís ahora, no tendrán tiempo de reaccionar. Marchaos a cualquier parte, no importa dónde. Los hombres de Holdar no tardarán en presentarse aquí y descubrirán lo que ha pasado. En cuanto a mí, no os preocupéis. Encontraré la manera de reunirme con vos. Pero, ¡marchaos! ¡Escapad! La urgió Dorea, empujándola hacia la salida. Sí, señora, huid ahora que podéis, la secundó Alda. Según la ley de los bárbaros, el castigo para una mujer que acaba con la vida de su esposo no es otro que la muerte. Viana dio un par de pasos hacia la salida, pero antes de irse, se volvió hacia la cocina una última vez. Su mirada se detuvo sobre la familia cuya presencia había desencarnado el fatal incidente. La madre había reunido a los niños a su alrededor. Todos temblaban, asustados, salvo el mayor, un chico de unos 11 o 12 años, que contemplaba a Viana con franca admiración. Dorea, cuida de ellos, suplicó ella. No dejes que les hagan daño, no tienen la culpa de nada. La nodriza asintió. Y ahora marchad, niña, insistió. Viana salió al patio, bajo una lluvia torrencial. Se deshizo de los últimos restos del relleno, recuperando su figura original, más ágil y ligera, y corrió hacia las caballerizas. Temía por Dorea y los demás, pero también sabía que, si salía huyendo, lo primero que harían los hombres de Holdar sería ir tras ella, y eso les daría un margen de tiempo para escapar. Una vez en los establos, no perdió tiempo en buscar a su palafrén en la oscuridad. Ensilló el primer caballo que vio, un alazán de aspecto nervioso, y montó en él tan rápido como pudo. El animal estuvo a punto de tirarla al suelo, pero Viana no podía permitir que un caballo obstinado desbaratase su huida, de forma que aferró bien las riendas y clavó los talones en sus flancos. Pese a que era la primera vez en su vida que montaba a horcajadas, como los hombres. Logró mantenerse sobre su lomo de puro milagro, pero no pudo evitar que se encabritara y echara a correr fuera del establo. La joven se aferró a las riendas y trató de guiarlo hacia las puertas del castillo. Ambos pasaron con rapidez ante los guardias, que, como había dicho Dorea, habían abandonado sus puestos para resguardarse de la lluvia. Viana, presa de la desesperación, aterrorizada y todavía dolorida, oyó las voces de los hombres tras ella y supo que no tardarían en salir en su persecución. Pero no podía dominar aquel caballo, así que se limitó a tratar de mantenerse sobre él y dejarse llevar a donde la condujese. Tras una loca carrera bajo la lluvia,
que a Viana se le hizo eterna, el caballo se adentró en la espesura del bosque, pero la joven apenas fue consciente de ello, ni siquiera cuando empezó a verse azotada por ramas mojadas que arañaron su fina piel. Llegó un momento en que no pudo más y, aprovechando que el animal había minorado la velocidad, se dejó resbalar de su lomo y cayó sobre los arbustos empapados. Trató de incorporarse, pero no fue capaz. Perdió el sentido y se hundió en la oscuridad.